Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en medio de esta contingencia, esta pandemia que nos está afectando a todos. Creo que también esta es una oportunidad para hacer introspección, para descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos y para encontrar las maneras de comunicarnos y para valorar todo aquello que no valoramos y que tenemos siempre a la mano. El día de hoy voy a cerrar el tema de lo que es la tipografía. Anteriormente, en la última clase, les di el material y vimos el material de lo que era las recomendaciones de cómo un editor puede utilizar las diferentes familias tipográficas. Resumiendo, básicamente era cómo teníamos que seleccionar algunas familias tipográficas para ciertas publicaciones que tuvieran sobre todo versatilidad, variabilidad, que tuviéramos contrastes entre palabras gruesas, por decirlo de alguna manera, palabras finas, palabras que tengan patines o platina, como le llaman esas terminaciones curvadas, con terminaciones rectilíneas, como decía Gabriel García Márquez, cuando se escribe se hace carpintería y cuando se hace carpintería se tratan de acomodar palabras cortas con palabras largas. Pasa lo mismo con la tipografía, generar estos contrastes para que el ojo, que cada vez es más exigente en estos tiempos donde hay tanta explosión visual, sea atraído y sea de alguna manera la tipografía esa herramienta que ayude a comunicar de una mejor manera. Entonces les comento cómo va a ser la dinámica en estas sesiones. Primero que nada pienso hacerlo por video porque creo que es de alguna manera facilita la visualización del producto. No tenemos que estar conectados a cierta hora y depender de cómo esté el internet en ese momento, ¿no? Y si tienen ustedes alguna duda, pueden estar viendo este video constantemente una y otra vez. Vamos a hacer varias etapas de este video, pero no solamente va a ser el video, voy a mandarles a sus correos electrónicos el material que aquí yo mencione, ya digitalizado en PDF, todo lo que son los materiales, las escrituras y trabajos al final de cada gran segmento que veamos. Como bien saben, empezamos con la cuestión tipográfica. La cuestión tipográfica tiene que ver con la escritura, con el ejercicio de pensar, el ejercicio de comunicarnos, pero también con un ejercicio visual. Vimos algunas características de la tipografía de hoy, cómo se usa en los grandes diarios, cómo se usa en los periódicos, cómo se utiliza inclusive en algunos medios digitales y cómo nos ayuda a clasificar, a organizar y a comunicar. Ese material en breve, en cuanto termine el video, se lo voy a mandar a su correo electrónico, ese PowerPoint que vimos en clase. Ahora quiero que veamos una introducción a una clasificación histórica de las tipografías. ¿Por qué es importante que conozcamos la clasificación histórica de las tipografías? Pues porque así vemos cómo ha evolucionado este oficio que ahora es prácticamente básico para muchos diseñadores, mercadólogos y también obviamente para los editores. Así es que comenzamos. Muy bien, continuamos. Hay que recordar que la tipografía es un oficio muy antiguo. Los historiadores que coinciden que el primer lenguaje o alfabeto fue diseñado, construido o más bien inventado por los sumerios. Algunos coinciden que esta es una de las grandes invenciones de la humanidad, ¿no? Porque por ello desarrollamos esta herramienta de comunicación y esta herramienta de comunicación generó la agricultura, generó la economía, generó el arte, generó todo. Entonces de ahí la importancia de reconocer que los alfabetos o los primeros alfabetos generaron esto porque antes se comunicaban por medio de dialectos y las tribus eran muy pequeñas. El alfabeto permitió lo que fue McLuhan denomina como la galaxia Gutenberg
y que es la manera que nos comunicamos hoy en día, ¿no? Principalmente el lenguaje escrito. Esto fue en el año 3150 antes de Cristo. Pero más que nada a nosotros nos interesa hacer referencia en el hito histórico de lo que significa esta gran herramienta de comunicación, lo que es el alfabeto y la tipografía. Y el oficio de la tipografía no es otra cosa más que producir textos mediante impresiones o caracteres. Y estos textos pues pueden estar en diferentes idiomas, ¿no? A lo largo de la historia, por lo menos en el libro que tomamos como referencia para hacer este material, que es el de Christopher Perfect, la tipografía vista desde y abordada desde un punto de vista histórico, Christopher Perfect nos dice ciertos antecedentes. Ya en el primer cuarto del siglo XX se está empezando a considerar una profesión la tipografía, a pesar de que hace muchísimos tiempos, lo vemos inclusive antes de Cristo, se desarrollaron los primeros alfabetos. Entonces, vamos a basarnos en el libro, en el material de Christopher Perfect. Es un material que yo les voy a mandar a sus correos electrónicos por PDF, no se preocupen. Aquí en este video solamente vamos a hacer una mención eh, eh, histórica de cómo se desarrolló la tipografía y de las principales 6 familias tipográficas que clasifica Christopher Perfect. Las 6 familias tipográficas que nos presenta Christopher Perfect son: la primera, la humanística; la segunda, la antigua; la tercera, de transición; la cuarta, moderna; la quinta, muy importante, la egipcia o de Egipto; y la sexta, de palo seco. Vamos a ir desglosando una por una. La primera, la humanística, si ustedes utilizamos un poquito de lógica y de raciocinio en cómo o por qué se denomina humanística o humanístico a este tipo de letras, es porque precisamente nace del trazo que hacen los humanos y las personas a la hora de escribir. Es un trazo, por lo tanto, manuscrito, y es un trazo que tiene ciertas características que por su mismo nacimiento hoy en día no tienen mucho uso en lo que son escrituras continuas. ¿Qué quiero decir con escrituras continuas? Aquellos textos que son más de un párrafo. Por lo mismo, las tipografías humanísticas o humanísticos se utilizan mucho en lo que son grandes carteles, en lo que son cabezales tal vez de periódicos, sobre todo de noticias principales, por este grosor que existe en dicha tipografía. Esta tipografía también tiene otras características históricas. Obviamente es este abordaje que le estamos dando histórico. Nacen en Venecia, que es cuna de la civilización y del diseño en muchos sentidos. Bueno, lo sigue siendo ahora, hoy en día, el diseño tanto de vehículos, de ropa, de moda, de tipografía, pues es muy fuerte tanto en Italia como en Nueva York, como en Tokio, ¿no? Entonces, en esa época, estamos hablando de 1460 hasta 1470, en Venecia nacen estas tipografías. Voy a decir algunas características que después ustedes tendrán en algún material escrito, si es que no se estresen. Aquí lo que quiero es que capten la esencia de la diferencia entre un trazo grueso y un trazo fino. Por ejemplo, esta es una tipografía humanística. Si vemos bien, este es un trazo delgado y un trazo grueso. Aquí tenemos trazos gruesos y aquí tenemos trazos delgados. La diferencia en estos trazos, porque trataban de imitar lo que era la letra manuscrita, la diferencia entre un trazo grueso y un trazo fino era muy poca.
no se tenía mucha diferencia. Por lo mismo, la tipografía humanística cayó en desuso hoy en día. Sin embargo, hay fuentes tipográficas que se utilizan, como ya lo decía, sobre todo para carteles, para titulares de noticia y para letras que vayan no más de un párrafo. Las familias tipográficas humanísticas hoy en día, por lo menos para Apple, está la Centaur, la Old Style, entre otras, y sobre todo una diseñada en 1987 que es la tipografía Guardi. Es la familia tipográfica que se utiliza mucho, por lo menos en trabajos de diseño y de edición periodística. Después de la tipografía humanística, sigue en la línea del tiempo lo que es la tipografía antiguo, también conocida como Old Face. Si se fijan, y en el examen puede venir esta pregunta, otra manera de determinar al tipo antiguo, pues una vez más, utilizando la lógica y el raciocinio, Old Face es una cara antigua en inglés, ¿no? Tiene esta determinación o de alguna manera, esta uh, palabra identificada como Old Face porque no solamente se desarrolló en Italia, también se desarrolló en Inglaterra, en Francia y en los Países Bajos, y en Inglaterra se le dio esta característica de Old Face. En Italia también fue conocida como Garalde, porque se derivaba de la palabra Garamond, que era una de las tipografías humanísticas que evolucionó a la Garamond, que se utiliza mucho o hasta hace muy poco se utiliza en Macintosh. Ustedes pueden encontrar la tipografía Garamond. Hay que tener en cuenta que estos trabajos tipográficos también se les conoce como Aldine por el inventor de esta tipografía en Venecia, Aldo Manuncio, en su taller tipográfico, muy basado en lo que era la tipografía humanística, genera lo que es la antigua. Pero a diferencia, o la principal diferencia entre la antigua y la humanística, es que la antigua tiene trazos más finos que la hacen excelente para textos de composición larga. Y ustedes han utilizado mucha tipografía antigua o Gralde sin darse cuenta. Times New Roman es una de las tipografías más utilizadas porque permite el desarrollo de una lectura más ágil para la vista y para el ojo humano, y por eso se utiliza frecuentemente para textos compuestos. Textos compuestos son grandes cantidades de textos, a diferencia de lo que pueden ser las cabezas, los balazos y los sumarios, que no son este tipo de textos. Otra recomendación es no mezclar para facilitar lo que es la legibilidad y facilitar lo que es el ojo humano, hacer un ejercicio de facilidad y de comunicar mejor. No tenemos que mezclar palabras mayúsculas con minúsculas porque esto dificulta lo que es la lectura. Muchas veces creemos que por poner una palabra más en mayúsculas nos genera visualmente más atracción, y lo que genera al final de cuentas es dificultad a la hora de leer. Un tip que podemos utilizar es ponerlas en versalitas o ponerlas en itálicas y tratar de evitar los entrecomillados porque también dificultan la lectura. Esto como un tip para utilizar la tipografía y hacer más ágil. Era la palabra que quería encontrar, hacer más ágil la lectura. En 1692 irrumpe lo que es la tipografía de transición. ¿Por qué se le denomina tipografía de transición? Y nuevamente retomo la cuestión de lógica. Si empezamos con el trazo humano, que nace la humanística, y luego la humanística
hereda ciertas características a la tipografía antigua. La antigua sigue de alguna manera alimentándose de la humanística, pero con algunas diferencias donde los trazos gruesos y los trazos finos ya tienen mayor diferencia, ya hay una mayor discrepancia, ya se puede distinguir más entre un trazo grueso y un trazo fino, pues la de transición inicia el camino para separarse completamente de lo que es la antigua y de lo que es la humanística y pasar hacia lo moderno. Entonces, si se fijan, ya estamos viendo 4 familias tipográficas en una línea del tiempo muy lógica. La humanística, que está basado en la escritura humana, la antigua, que se abreva de esa primera humanística, y la de transición, que va a dar paso a la moderna. Entonces, la de transición es que los trazos son todavía más definidos, o la diferencia es todavía más notoria entre un trazo grueso y un trazo fino. Y si bien uno cuando escribe de alguna manera inclinado, eso hacía que las tipografías, por lo menos en los filetes, en las terminaciones de las palabras, se tuvieran oblicuas. Que es oblicuo? Inclinado hacia la horizontal, porque escribíamos así. En las de transición empiezan con los terminales o los trazos terminales, los filetes de las palabras, de una manera más horizontal. Aquí vemos algún ejemplo de cómo es el filete de la letra E, más horizontal. Sin embargo, siguen conservando algunos trazos inclinados u oblicuos. Pero la diferencia entre un trazo grueso y un trazo fino es muy evidente. Aquí lo podemos ver en la tipografía de transición. Aquí en Inglaterra es principalmente donde hacen esta aportación, y hereda un nombre que evoca un cuento de Edgar Allan Poe, El sabueso de los Baskerville, y esta tipografía también es conocida como Baskerville, muy, muy inglesa. Entonces, esas son principalmente las características principales de la tipografía de transición, y algunas tipografías que están disponibles en Macintosh es la Baskerville, precisamente, la Skullbook, entre otras tipografías. Y esto da paso a lo que es la tipografía moderna. La moderna nace en 1784 en Francia, y fue algo muy similar a lo que pasó a la evolución de las otras tipografías. Fue evolucionando de tal manera que hace una mezcla, pero genera un distanciamiento completamente de lo que es la antigua y lo que es la humanística, pero abreva de lo que es la tipografía de transición. No se recomienda para textos muy extensos, a diferencia de la de transición, y la disponibilidad es entre media y buena. ¿Qué significa la disponibilidad? Que no puedo hacer textos muy grandes con esta tipografía. Sin embargo, nuevamente puede servirme para generar algunos titulares o algunas cabezas, balazos, sumarios. Para tipografías recientes podemos recurrir en Apple a la Bauer Bodoni, a la Bell y a la ITC Centauri, entre muchas otras. ¿Cuál es la principal característica? Que ya termina siendo completamente horizontal, y los trazos entre gruesos y finos son muy, muy, muy evidentes. Y empieza a utilizar, lejos de la gota, las terminaciones de las gotas, también empieza a meter figuras cóncavas en algunas de sus familias tipográficas. Aquí vemos algunas terminaciones cóncavas, y el trazo grueso y el trazo fino hay un grado o hay un contraste muy fuerte. Sigue una de mis tipografías favoritas en lo particular, porque esta tipografía, además de generar excelente material
para carteles o para titulares en específico, a mí me permite dar un ejemplo muy claro de cómo la cultura no se puede desligar de la historia del hombre y por qué es tan importante que tengamos esta clasificación histórica de Christopher Perfect. La tipografía que sigue a continuación se conoce como egipcio y empieza a tomar como línea base el cuadrado y la línea. Más adelante terminaremos con lo de palo seco, donde se agrega el círculo, el cuadrado y la línea. Esto es muy importante para la escuela de la Bauhaus. Pero no nos adelantemos. Estamos con la tipografía de egipcio o también conocida como square serif. Square es cuadrado y serif es serifa. La serifa viene siendo las terminaciones que son como de adorno al en las terminales de la tipografía se puede generar o una gotita de agua o unas patitas o patines. Lo vimos en clase, recuérdenlo. Esas son las serifas. También se le conoce como mechanics o cuestiones mecánicas. Y aquí lo interesante y por qué tanto me fascina esta tipografía. Esta tipografía nace a principios del siglo XIX, en plena era de la revolución industrial. Ahí es la época victoriana, me recuerdan grandes chimeneas echando humo, fábricas, la gente pasando del campo o migrando del campo a las ciudades en busca de un mejor sustento, donde la prole o el proletariado, la gente, se metía a las fábricas y de ahí que muchas personas tuvieran su descendencia mayor para poder tener mayores ingresos, ¿no? Ese era uno de los principios de la revolución industrial. Entonces, si se fijan, todo esto es mecánico, grande, cuadrado, pesado, en un contexto social histórico. Y lo refleja también la tipografía, victoriano inclusive, de mucha pesadez, de mucha represión, una época victoriana completamente. Entonces su estructura es pesada, su estructura es mecánica y monolineal. Una sola línea es la que rige las estructuras o la que empieza a regir las estructuras de estas tipografías conocida como familia tipográfica de egipcio. El aspecto sólido y mecánico de este tipo de letras, pues como ya dije, lo sitúa en la edad victoriana y es un producto de la época. Es por eso que me gusta mucho esta tipografía, porque podemos explicar claramente la relación que hay entre la forma de la letra, la forma de comunicar de esa época y el contexto histórico social victoriano y de la revolución industrial de la época. Por lo mismo son letras muy grandes, son letras muy pesadas, son letras muy cuadradas, que nos ayudan a comunicar, sobre todo en los pósters, que nos ayudan a comunicar, sobre todo en grandes carteles, y nos ayudan a comunicar cuando queremos llamar la atención. Pero ojo, nuevamente, este tipo de letras o esta familia tipográfica rara vez se utiliza para textos compuestos. Nuevamente, los textos compuestos son aquellos que llevan mucho texto, mucho material. Entonces, no podríamos escribir una nota periodística con la familia egipcio, ¿no? Sin embargo, hay gente que desconoce el uso de esta familia tipográfica, se le hace fuerte, pesada, que sí lo es, y quiere hacer texto con esta familia tipográfica y eso sería completamente un error. Algunas fuentes tipográficas disponibles en Macintosh, la Clarendon, la Serifam, entre otras, y diseños recientes es la Serif y la Hell Serif. Quiero mostrarles algunos ejemplos visuales de lo que es la familia egipcia. Se fijan, lo que decíamos, trazos más gruesos, más cuadrados, se termina lo oblicuo o lo redondo y empiezan con trazos cuadrados y monolineales. El filete completamente horizontal, la caja baja, lo que baja
después de la minúscula es muy corta, igual que lo que es la caja alta, lo que lo hace una tipografía fuerte, pesada, muy, muy compacta. Y después, finalmente, en esta clasificación que nos da Christopher Perfect, es la de palo seco. La de palo seco es tal vez la tipografía más utilizada en el planeta en estos momentos. Y tiene a su vez, tres subdivisiones de familias tipográficas, lo que son los grotescos, los geométricos y los humanísticos. Se fijan cómo este es un círculo perfecto donde vuelve a retomar las raíces, y eso se utiliza mucho dentro de la edición y dentro del diseño gráfico, que hay que tener, mucha gente pensamos que hay que innovar, hay que crear algo nuevo, pero muchas veces lo nuevo se alimenta o principalmente se alimenta de lo viejo. Es el caso de lo que es esta tipografía de palo seco, y por lo tanto tiene una excelente, excelente disposición, tal vez la mejor tipografía del mundo. Algunos diseñadores no estarán de acuerdo, pero para mí la más utilizada es la tipografía helvética. Esta tipografía es por lejos la más utilizada. Universe, Futura es otra de las tipografías. Y vamos antes de conocer los grotescos, los geométricos y los humanísticos, vamos a decir que los tipos de palo seco también son conocidos como góticos en Estados Unidos. Esta tiene una gran influencia de la escuela del diseño que nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la Bauhaus, que explota completamente en Estados Unidos y que es una fuerte fuente de inspiración para la arquitectura hoy en día. Entonces, la primera familia tipográfica es la de los grotescos. Voy a leerles brevemente lo que caracteriza a esta familia tipográfica. Los grotescos. Todos los de palo seco producidos en el siglo XIX se conocen como grotescos. Las primeras grotescas que surgieron fueron del tipo de rotulación, o sea, muy, muy, muy gruesos. La década de los 50 vio surgir de los tipos de los grotescos y en 1957 Adrien Frutiger diseñó la familia Universe con un total de 21 variaciones. ¿Se acuerdan que vimos en clase que una de las cosas características que iba a definir que nosotros utilizáramos una tipografía u otra eran las variaciones? ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de las familias? Que en una familia todos somos diferentes, pero tenemos ciertas características parecidas, el tío, el abuelo, el primo, etcétera. De alguna manera, por ejemplo, yo aquí en donde vivo, prácticamente he vivido toda la vida con ciertas pausas y ciertos momentos, pero en el barrio me dicen, tú eres de los de Ledesma porque te pareces a tu tío en esto, o tú eres de los Villanueva porque te pareces en esto, ¿no? Entonces, así son las variaciones de las familias tipográficas. 21 variaciones para esa época eran bastantes. Por lo tanto, la disponibilidad de esas 21 variaciones, que tenían ciertas características, pero que diferenciaban otras, la hacía de una excelente disposición. Después viene Max Medinger, y diseña lo que es la tipografía helvética, que es lo que les mencionaba. Una de las mejores tipografías utilizadas, o por lo menos la más utilizada en el planeta. Vamos a hacer un trabajo acerca de eso. Yo les haré llegar las instrucciones mediante su correo con esta familia tipográfica, con la familia helvética en específico. Después de los grotescos pasamos a los geométricos, que nacen a partir de 1920. Como resultado directo de la tipografía de los movimientos del arte moderno. Se fijan una vez más cómo los contextos históricos, los contextos sociales afectan todas y cada una de las esferas del ser humano. El arte, la cultura y el periodismo no son la excepción. Entonces, el arte moderno, la Bauhaus, la Europa, emergió con un estilo más austero, más funcional, y por lo mismo de aquí nace lo que es la tipografía geométrica. Son tipos completamente monolineales, que es la versión que comenzábamos antes de lo palo seco, que es la familia de egipcio, y quizás es la más popular entre sus tipografías,
la tipografía futura, seguramente las han de tener ustedes en su ordenador o en su paquete de Word, ¿no? Y finalmente, y esto es lo que es fantástico y hermoso, porque al final de cuentas se convierte como un círculo que volvemos a lo humanístico, la subclasificación de palo seco es la tipografía humanística. En 1958, Hermann Zapf produce una letra de estilo humanístico muy original e influyente llamada óptima. La óptima, ustedes búsquenla en su ordenador, seguramente la tienen. Y con un pronunciado contraste entre los trazos anchos y los trazos gruesos, inspirados en la tipografía humanística. Por lo mismo, como tenemos tres subcategorías dentro de esta familia tipográfica, las características se dividen en ese mismo sentido. En grotesco, en geométrico y en humanístico. No se apuren, este material se los voy a hacer llegar directo a sus correos electrónicos, cuáles son las características específicas de cada tipografía, y más adelante conectaremos una sesión en vivo o haremos la manera de cómo interactuar las dudas por si alguno de ustedes tiene alguna falla en el internet o si lo podemos hacer en vivo, pues en tiempo real, pues qué mejor, ¿no? Pero ese material les va a llegar a sus correos electrónicos y es el plus de que ustedes estén aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Digo, yo les voy a hacer llegar ese material. A lo mejor este material podrá estar, no sé, en mi canal de YouTube, que es una buena idea, o en WhatsApp. El chiste de esto es que ustedes puedan comunicarse de una mejor manera y que una vez analizado el material, una vez hechos los ejercicios, tengamos la oportunidad de tener una mayor interacción. Entonces, con esto concluimos el tema de lo que son las tipografías. El siguiente tema sería cómo entra la cuestión visual o la cultura visual dentro de lo que son las ediciones periodísticas. Vamos a ver algunos conceptos de clasificaciones en lo que es los géneros periodísticos visuales. Vamos a ver lo que es la psicología de las tomas y qué efectos podemos tener psicológicamente en los tomas, con los medium chops, con los picados, con los contrapicados, con una toma abierta, con una toma cerrada. La diferencia entre una toma o una fotografía periodística y una fotografía que también puede ser periodística, pero que va más a la composición. Entonces, ese es el tema que viene para la próxima semana. Espero que se encuentren bien. Por favor, quédense en casa, aquellos que tengan oportunidad. Viene ahorita la curva de crecimiento más alta para la contaminación y la propagación del COVID. Entonces, aquellos que tenemos oportunidad de quedarnos en casa, vamos a hacerlo responsablemente. Estoy a la orden por este medio, por mi WhatsApp, por mi correo electrónico, y espero que se encuentren bien junto con sus familias. Nos vemos pronto.